Buenos días, estamos frente al Estadio Olímpico de la Cartuja en la ciudad de Sevilla, España. Es una zona deportiva. Mi nombre es María Ángeles Cuadrado Ruiz, soy profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Granada, también en Andalucía, y voy a ser vuestra tutora en esta asignatura de Principios de Derecho Ambiental. En esta asignatura vamos a estudiar 4 temas. El primero de ellos va a ser una introducción a los aspectos internacionales, europeos y nacionales desde el punto de vista constitucional de los aspectos ambientales. En un segundo tema estudiaremos las diferencias entre el derecho administrativo y el derecho penal, sobre todo la incidencia del principio ne bis in idem, que significa que no se puede castigar a una misma persona por un mismo hecho, ya sea desde el punto de vista administrativo o desde el punto de vista penal. También estudiaremos cuál es la técnica legislativa en la tipificación de delitos en materia ambiental, es decir, los delitos de peligro y la norma penal en blanco. En un tercer tema estudiaremos cuáles son las sanciones aplicables a este tipo de delito y la posibilidad o no, dependiendo del ordenamiento jurídico, de que las empresas, las fundaciones, las asociaciones u otros entes colectivos puedan ser también responsables penalmente por delitos ambientales. Terminaremos nuestro estudio con un cuarto tema en el que nos plantearemos cuál es el bien jurídico protegido en materia ambiental. Con estos temas y con una serie de lecturas, también les propondré que vean la película de Erin Brockovich, sentencias y algunas actividades. Espero que puedan profundizar en estos conceptos básicos del derecho ambiental. La Declaración de Estocolmo de 1972 puede constituir el primer documento a nivel internacional en el que los jefes de Estado y de Gobierno se ponen de acuerdo para establecer unos mínimos en esta materia. Posteriormente es sin ninguna duda la Cumbre de Río de 1992, en donde se reunieron la práctica totalidad de los jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, donde se proclamaron 3 instrumentos jurídicos muy importantes, entre los que se encuentra el Protocolo de Kioto, y que sirvió sin ninguna duda como toma de conciencia a nivel mundial de toda la cuestión medioambiental. Hasta este tiempo la cuestión ecológica se concebía como algo meramente local, y a partir de entonces podemos decir que ha dado un giro fundamental. De tratarse de meros problemas locales, piénsese en el envenenamiento del agua potable que abastece una población, por ejemplo, la degradación ambiental ha adquirido dimensiones extraordinarias, hasta tal punto que no solo el ambiente, sino también la salud humana, que podemos sufrir por alergia, por cambios climáticos, etc., se está viendo afectada. En España, por ejemplo, la primera sentencia en materia ambiental, es decir, la primera sentencia por delito ecológico, la encontramos en 1990. No es hasta esa fecha en la que el Tribunal Supremo condenó al máximo responsable del funcionamiento
de la central térmica de Fels, un ingeniero industrial, y le condenó en ese momento las penas que estaban establecidas en el Código Penal eran penas de prisión, en este caso fueron 8 meses de prisión menor y una multa de 1.400.000 pesetas. También se le condenó a las penas accesorias de suspensión para todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena y al pago de las costas procesales. También, por supuesto, se le condenó a que indemnizara como compensación de los daños y perjuicios efectuados a los propietarios de las zonas que se vieron afectadas por la lluvia ácida que se ocasionó como consecuencia de las emisiones a la atmósfera desde esta central de SER, pero que en esta ocasión no provocaron ningún riesgo, ningún peligro para la salud humana ni para la salud de los animales. Tan solo se vio afectada la masa forestal y en este sentido, por eso la compensación de los daños y de los perjuicios causados fue para un primer afectado de 250.000 pesetas, para otro de 1.211.250 pesetas y para otros de en torno al 1.000.000 de pesetas, para finalizar con otro afectado por 35.250 pesetas. Como veis, en aquella época todavía no teníamos el euro, en 1990 tendrían que pasar 10 años más para llegar a la moneda única. Bien, es significativo que en esta ocasión el autor de los hechos es un titulado superior, un ingeniero industrial, que se le condena por un delito contra el medio ambiente. Si en materia económica hablamos de delitos de cuello blanco, también, ¿por qué no?, podríamos hablar de delincuencia verde o de delitos verdes cuando nos referimos a los delitos contra el medio ambiente. Bien, pues en esta ocasión el comportamiento delictivo consistió en una serie de omisiones que dieron lugar a emisiones a la atmósfera. Como consecuencia de un proceso de combustión de los lignitos, se originaron humos que en contacto con la atmósfera se transformaron en ácido sulfúrico, provocando, como os he dicho, esta lluvia ácida. Se contaminaron más de 30.000 hectáreas de bosque, pero como os he dicho, en esta ocasión ni la salud de las personas ni del ganado o tampoco el curso de las aguas se vio afectado. El 25 de abril de 1998, España volvió a ser azotada por otro desastre medioambiental de dimensiones exorbitadas. Paradójicamente, 3 días más tarde de que se publicara en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Residuos, revierta el muro de presa de residuos de la mina de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla. La explotación de la mina llevaba a cabo por la empresa propietaria Boliden sueca, revienta esta balsa de residuos y a lo largo de 50 kilómetros de la cuenca del río Guademar se depositaron los más de 5 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos que inundaron las cosechas de los pueblos del entorno y llegó este vertido prácticamente a las puertas del Parque Nacional de Doñana. Más de 8 meses
tardaron en retirarse los lodos y de llevar a cabo todas las medidas de limpieza que se efectuaron a marchas forzadas para evitar que las lluvias del otoño incidieran aún más en esta catástrofe ambiental. Además, el costo económico no solamente a la Administración Central del Estado, sino a la Junta de Andalucía, han sido costosísimos. El Guadalquivir y el Guadiamar han estado contaminados durante mucho tiempo con metales pesados, principalmente arsénico y zinc, metales que podían haber pasado a la cadena de alimentación de plantas y de animales, lo que suponía potencialmente poner en peligro la salud humana. Además, varias instituciones científicas, como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, insistieron en el peligro de consumir especies de mariscos y de moluscos como las coquinas, los camarones, las bocas o los ostiones, que suponía la riqueza pesquera de los pueblos de la desembocadura del Guadalquivir. Además también de estas contaminaciones, muchas aves migratorias, como gansos, por ejemplo, que venían a Doñana en su paso a África desde tierras frías del norte, se vieron afectadas en el nacimiento de nuevas crías, por ejemplo, las aletas, las alas o el pico o las patas se vieron afectados con malformaciones en las siguientes generaciones. Y en cuanto al peligro de que la contaminación de las tierras y de las cosechas pasara a la cadena de alimentación humana, se puso en marcha un dispositivo para crear un corredor forestal entre Sierra Morena y el Coto de Doñana, una vez regenerado el valle. Por eso, los agricultores de la zona se enfrentaron a las expropiaciones de sus terrenos y los mariscadores y los pescadores de Sanlúcar de Barrameda se enfrentaron también a una disminución de sus ingresos por no poder salir a pescar o a mariscar mientras no se hubiera regenerado y limpiado totalmente esta zona. Por lo tanto, los efectos a nivel económico de este desastre han sido también muy importantes para la economía. La otra cara de la moneda la protagonizaron los mineros de Aldalcollar, que vieron peligrar sus puestos de trabajo al haber obtenido la empresa Boliden la correspondiente autorización para el cierre de la mina. Y para la recuperación de toda esta zona, pues se han llevado a cabo tareas innovadoras, sobre todo la utilización de plantas para poder extraer de los terrenos estos metales pesados y que no se trasladaran a las huertas y a los frutales y a las plantas, y así evitar el contagio de la alimentación humana. Si parecía que la rotura de la balsa de residuos tóxicos de la mina de Aldalcollar había sido un desastre enorme, años más tarde la rotura del casco del petrolero Prestige frente a las costas gallegas supuso otro golpe duro al medio ambiente en las costas españolas. El chapapote y el petróleo
llegó a todas las costas, inundando los caladeros. Los pescadores se vieron afectados, el turismo se vio afectado y toda la economía de la zona ha tardado muchos años en recuperarse. Pero en cuanto a los recursos ambientales, a la flora y a la fauna, las islas CIES, que son patrimonio de la humanidad en cuanto a estos recursos ambientales, se vieron también profundamente afectadas. Casos como estos nos hacen reflexionar cómo, por una parte, la exigencia del peligro sobre el equilibrio de los sistemas naturales o alternativamente sobre la salud de las personas, tiene que ser ya desde el punto de vista jurídico penal una conducta constitutiva de alguna sanción penal. No hay que esperar a que se produzca el resultado lesivo. Tendríamos que tipificar esos hechos cuando ya son un peligro real y efectivo para los recursos ambientales o el medio ambiente. Y además, para la intervención penal, ha de contravenirse la legislación protectora para el medio ambiente. Ahí es donde vamos a encontrarnos con una legislación que también sectorialmente, desde el punto de vista administrativo, va a estar regulada. Ley de costas, ley de suelo, ley de protección urbanística, son leyes administrativas que van también a tratar de proteger estos recursos y el medio ambiente, pero desde el ámbito administrativo. La preferencia de la vía penal para estos hechos pondrá en evidencia que evidentemente tendrán que paralizarse los procedimientos administrativos hasta que haya una absolución o un sobreseimiento o una condena. Desastres como el del Prestige o el de Doñana nos hacen pensar que no solamente las leyes administrativas deben sancionar estos hechos con una multa más o menos cuantiosa, sino que se requiere un mayor castigo y una mayor prevención también desde el punto de vista jurídico para evitar estos desastres. El derecho penal, en este sentido, trata de prevenir también, puesto que las conductas que se van a sancionar en este ámbito la van a constituir delitos de peligro, que desde mi punto de vista es la técnica legislativa que mejor se adapta a la prevención en materia medioambiental, porque si la contaminación, el vertido o la emisión se han producido y se ha producido el desastre medioambiental, la reparación y la restauración de ese daño ecológico quizás a veces no se pueda llegar a producir, o en su caso tardará mucho tiempo en volver al estado inicial. Por eso en materia ambiental van a ser los delitos de peligro en los que se va a tipificar y se van a utilizar para sancionar estas conductas. Desde mi punto de vista, el derecho ambiental y el derecho penal ambiental no es un derecho simbólico, sino que esperamos surta los mejores efectos para la protección del medio ambiente.